Un poco antes de lo previsto terminó la reunión de presidentes latinoamericanos aquí en el Palacio Itamaraty en Brasilia. Todos los presidentes que salieron de esta reunión no hablaron con la prensa, algunos mostraron cierta conformidad con todo lo sucedido y otros, como Lacalle Pou, todo lo contrario. En esta reunión, en donde hubo agenda abierta y en donde se escuchó, se debatió y se expuso las problemáticas y las necesidades de cada uno de los países de la región, no se pudo concretar exactamente la ambición primera del anfitrión y de quien convocó a este encuentro el presidente brasileño Lula da Silva, la de retornar y reconstruir el organismo del UNASUR. Al UNASUR en este momento solo regresaron Argentina y Brasil y quedan por fuera otros 6 países, entre ellos Chile y Uruguay, quienes expresamente dieron su voluntad política de no regresar al menos de esa manera. Sí hablaron de foros, sí hablaron de otras formas y otros mecanismos de integración latinoamericana, pero no exactamente pronunciaron con sus palabras el hecho de volver al UNASUR. Ambos presidentes, tanto Lacalle Pou de Uruguay como Boric de Chile, dijeron que les preocupa el apoyo que el presidente brasileño Lula da Silva le ha dado a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, en las últimas horas, y que consideran al presidente venezolano una de las personas que sostiene un régimen en donde se violan los derechos humanos. Y esos han sido sus principales argumentos para no dar el ok definitivo en el día de hoy. Sí han firmado un consenso, un documento de consenso en la jornada del día de hoy, todos los países, los 11 países que han sido parte, pero el espíritu inicial quizá no ha sido del todo cumplido. En este momento está sucediendo una bilateral entre nuestro presidente Alberto Fernández y el mandatario brasileño Lula da Silva, en donde se sabe que es 100% el acuerdo en la cooperación mutua entre ambos países. Y en esta tarde también nuestro presidente ha participado de otra bilateral más temprano, después del mediodía, en este caso con el presidente Maduro, a quien Fernández le pidió que por favor retorne a toda la representación de su país en todos los organismos internacionales, principalmente en el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido una tarde de mucho debate, como les decía, algo tensa por momentos, pero también llena de nuevas oportunidades, desafíos y de ánimo de una integración latinoamericana bajo nuevas formas. Luego de este excelente informe, hace instantes, el presidente Alberto Fernández, en improvisada conferencia de prensa, dijo: haberlo visto actuar como estuvo en el G7 la verdad es que el presente Volvemos enseguida con las palabras del presidente Alberto Fernández. Aquí está Leticia Martínez para seguir mirando esa reunión, esta postal aquí con la presencia de Maduro. Es una de las novedades. ¿Cómo estás, Leti? Sí, buenas tardes, Feli. Así es, porque esta cumbre, como nos contaba recién Maga, que tiene el objetivo, la finalidad justamente de buscar la unión entre los países sudamericanos, tuvo su primera parte, si se quiere, en las últimas horas de ayer, porque se dio la reunión entre el mandatario brasileño Lula da Silva y Nicolás Maduro. Fue sorpresivo, no se sabía. Sí. De hecho, bueno, se esperaba la presencia de Maduro, pero como había pasado incluso en la reunión de la CELAC, acá en enero pasado, que hasta último momento no se sabía si llegaba o no llegaba y finalmente no vino. Incluso en la propia asunción de Lula da Silva, que tampoco asistió, no se sabía, ¿no? Así que fue de alguna manera un poco sorpresiva. ¿Qué pasó en esta reunión? ¿Qué contaron los dos mandatarios? Bueno, por un lado, Lula lo consideró una visita histórica
histórica. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro no visitaba el país con el que comparte frontera desde el 2015 y recordemos que Jair Bolsonaro incluso le había prohibido el ingreso al país, a Brasil. Por eso lo catalogó justamente como visita histórica. Claro. Pero una de las partes que algunas críticas generó, y como lo contaba Imaga también, de presidentes hoy de Uruguay como Luis Lacalle Pou y de Chile de Gabriel Boric, porque Lula dijo que en parte lo que se conocía de Venezuela o lo que se hablaba de Venezuela era parte de una narrativa. Entonces, bueno, salieron a cuestionarlo diciéndole, bueno, no es una narrativa que más de 5 millones de venezolanos y venezolanas se hayan ido del país, entre otras cuestiones sobre la crisis venezolana. ¿Qué me parece interesante de acá, Feli, destacar? Es que justamente lo que plantea Lula y varios mandatarios de la región es, si se quiere ayudar a la crisis venezolana, no es aislarlo la forma, sino que hay que integrarlo. Y en ese sentido, bueno, Nicolás Maduro, de hecho, habló de una guerra acerca de las sanciones de Estados Unidos, de hecho, dando números como que recibían 56.000 millones de dólares anuales por el petróleo y esto pasó a 700 millones de dólares de cómo habían impactado las sanciones en la economía venezolana. De hecho, diciendo que recién el año pasado tuvo un crecimiento del 15% y que estuvo dado por situaciones o por sectores que no estaban relacionados al petróleo, que esto es una de las grandes críticas al chavismo, si se quiere, la dependencia justamente del petróleo. Así que bueno, un poco de todo esto se trató en esta reunión. Veremos en las próximas horas cuando se conozca más en detalle qué se firma. Bueno, porque como lo decíamos, estuvieron estas críticas, pero sin dudas está, digamos, la búsqueda de una unificación a nivel sudamericano. Claro. De hecho, es interesante porque un poco el planteo que se hace es, bueno, que no sea un grupo ideológico, ¿no? Que cuando cambian, como quizás pasó con la UNASUR en su momento, después pasó incluso hasta con el Grupo de Lima, ¿no? Que eran gobiernos afines y que una vez que los gobiernos cambian o el color político cambia, también queda medio en la nada ese tipo de organizaciones. Bueno, esto fue uno de los planteos. De hecho, a Brasil fueron, por ejemplo, los mandatarios de Ecuador, estamos hablando de Guillermo Lasso, que se van unos meses, ¿no? Lo habíamos contado, disolvió el Congreso. Fue también Mario Abdo Benítez, que ya se va también porque va a asumir Santiago Peña, pero también del Partido Colorado, más de derecha, si se quiere. Y Luis Lacalle Pou, me refiero o recuerdo a estos tres mandatarios porque son los mandatarios que no están, digamos, en línea ideológica, si se quiere, con el resto, pero que participaron hoy también de esta cumbre. Muy interesante, una postal muy interesante y un Lula que tiene esta idea de empezar a trabajar diferentes herramientas desde lo económico para cortar un poco la dependencia con el dólar. Leti, sí, volvemos eso fue también claramente uno de los puntos que viene planteando Lula, de hecho, de dejar de depender tanto del dólar a nivel comercial y, bueno, por supuesto también a nivel regional. Volvemos allí al foro para escuchar la palabra del presidente Alberto Fernández hablando de globalización y, por supuesto, de la UNASUR. Nos hicieron creer que el UNASUR era un espacio ideológico. Y si hay algo que el UNASUR no debe ser, es un espacio ideológico. Yo vi un UNASUR donde convivían Chávez con Uribe y no pensaban lo mismo, ¿no? Estuvieron a punto de tener un conflicto que ¿quién lo resolvió? El UNASUR, como bien dijo el presidente Lula. Yo lo he visto, ¿eh? Y el UNASUR funcionaba. El UNASUR funcionaba con Piñera, presidente de Chile. Funcionaba. El UNASUR no es un espacio ideológico. El UNASUR es un espacio de intereses comunes que nosotros debemos profundizar y desarrollar. Y la globalización ya no es la globalización que conocimos. La globalización se está revisando a sí misma y lo que antes eran relocalizaciones de industrias, hoy son deslocalizaciones de industrias. Y se están levantando las industrias que primero se fueron de Estados Unidos a México o a China, o de Europa a China, y están volviendo a sus países de origen, advirtiendo la importancia que representa para el desarrollo social el trabajo.